Una de las líneas de investigación que estamos trabajando ahora asociados con dos grupos, uno que es de la Universidad de Concepción, que es dirigido por Estefanía Nova-Lamperti, donde estamos trabajando con análisis proteómicos de suero de pacientes COVID-19 positivos en unidades de cuidado intensivo. Y otro que se está trabajando con el Hospital Clínico de la Universidad Católica, con el doctor Jaime Retamal, donde estamos evaluando el uso de una droga que es un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor de interleuquina 6, que se llama tocilizumab, y se utilizó para ver si funcionaba en pacientes COVID severos. Bueno, un poco de lo que es SARS-CoV-2, que es la estructura de este virus, donde está la proteína Spike, que es por donde ingresa la célula, proteína del nucleocápside, membrana, la envoltura y el RNA viral. La distribución de su genoma, un par de comparaciones con distintos virus como el MERS, el SARS, COVID-19 o SARS-CoV-2 y el virus influenza. Un poco de estadísticas de SARS-CoV-2 en el mundo, hasta hoy día habían 461.937.000 casos, muertes totales 6 millones, y los puntos rojos todos los lugares que están más afectados por el coronavirus. Bueno, volvamos a lo que es análisis proteómico de pacientes en suero. Una de las cosas era la búsqueda de marcadores en suero de pacientes de COVID-19 severos que predigan daño pulmonar y daño metabólico en la población chilena. Para esto se consideró una corte de pacientes donde habían 25 pacientes graves conectados a respirador mecánico en UCI, unidades de cuidado intensivo, moderados, que eran 17 que estaban hospitalizados, y leve 18. Nosotros lo que seleccionamos fueron 20 pacientes que se encontraban graves y realizamos el análisis de proteómica día a día de los sueros. Para esto lo primero que teníamos que realizar era una gran librería espectral. Para ello tomamos una corte de pacientes sanos, que eran 28, y pacientes enfermos en distintos estadios con COVID-19, 20. De estos realizamos el fraccionamiento offline, los concatenamos en 8 fracciones, obtuvimos los resultados, y luego hicimos día. De estos tomamos un grupo que era el agudo, que eran los pacientes que se encontraban internados en UCI, tomamos 20 de estos pacientes, y los secuelados eran los mismos pacientes después de que se recuperaron de la enfermedad. Se colectó la muestra de sangre, se extrajo el suero, se depletaron utilizando un kit de depresión de proteínas más abundante. En este caso utilizamos uno que es de Agilent, que es el HU14, que nos dio muy buenos resultados. Obteníamos las proteínas depletadas, posteriormente las digestiones de los péptidos y todos los procesos de reducción y alquilación. El análisis bajo el protocolo día, que en este caso trabajamos con un protocolo de 40 minutos, y el análisis de los resultados se realizaba en el software DNN, utilizando como librería espectral la librería que habíamos creado previamente, con estos 48 pacientes totales, entre sanos y enfermos por COVID-19. De acá teníamos la identificación de proteínas, seleccionar el código de proteínas y variables cuantitativas por intensidad. Se trabajaban en RStudio, donde se generaban todas las métricas, las comparaciones, las normalizaciones. Se hacía el análisis de expresión diferencial, donde se hizo ajuste de modelo lineal y valles empíricos. Posteriormente el filtrado de proteínas de expresión diferencial por un FR menor al 0,05%. Y luego anotábamos las proteínas con Ingenuity Pathway Analysis. Acá está un poco los controles de calidad. Estos son todos los pacientes que se analizaron en este estudio, en las corridas de día. Acá están los agudos en A, en B están los secuelados, y estos son los controles, donde se ven las diferentes poblaciones cómo van cambiando. Las normalizaciones y los missing values, donde identificamos en total 872 proteínas en todo el experimento, y logramos cuantificar 548. Acá un poco de las métricas donde hicimos un análisis de componentes principales, donde vimos que los grupos se separaban a nivel de sus proteínas de expresión diferencial, donde teníamos el grupo agudo, que eran los enfermos críticos de COVID, que formaban un clúster. Teníamos otro grupo, que era el grupo de los secuelados que se habían recuperado, que también se produjo un clúster diferente, junto con los controles. Era otro grupo que se generaba. Nótese que estos pacientes fueron todos donaron sus plasmas antes de la vacunación,
por lo tanto no habían estado expuestos al virus anteriormente, los controles. Acá tenemos las proteínas de expresión diferencial, de expresión diferencial estadísticamente significativa, que eran 235, y las que más cambiaron, obviamente, iban a ser las proteínas de inflamación aguda, como sérica amiloide, proteína C reactiva. Y acá es el producto final de todo el estudio, donde tomamos todos los pacientes, controles, tiempo cero, que correspondían a enfermos de COVID en estado grave, y el tiempo 1, que correspondía a 6 meses posterior a su recuperación. Y se observan diferentes clústeres de expresión, donde tenemos en rojo, están up-regulate, y en azul down-regulate. Y se va viendo en cada uno de los grupos, donde están sus proteínas, y tenemos las distintas vías pathway, que principalmente estaban apuntando, que estaban activadas, estaban apuntando a vías de inflamación y a vías de daño metabólico. Este es otro cuadro resumen donde muestra las principales vías. Cada paciente, controles, agudos y los recuperados. Acá está todo lo que corresponde al análisis de boxplot. No sé si se ve. Están los análisis de boxplot, donde podemos ver los análisis de expresión diferencial con algunas proteínas del complemento, donde tenemos en el caso del control, en el caso de los agudos estaban más altos, pero después de recuperar no volvían a su estado basal. Eso es bastante interesante. Y ahí hay ciertas hipótesis que se han generado con respecto a lo que está pasando con la secuela. A diferencia de otros que sí se produce, que vuelven a casi valores basales. El ejemplo, que en este caso, la C9 del complemento. Y esto que fue algo que nos sorprendió bastante, que algunas proteínas que tenían que ver con remodelamiento de lípidos estaban siendo moduladas en infección por SARS-CoV-2, donde en control APOA1 estaba más aumentada que el respecto del agudo y el secuelado. El caso APOA4 en estado agudo disminuía su expresión y volvía a valores basales cuando se recuperaba. Muchas de estas proteínas están incorporadas en moléculas como el HDL. Se conoce que el HDL es una proteína de transporte de lípidos, pero también está asociada a respuesta inflamatoria. Entonces, por ahí va un poco la hipótesis de trabajo.